Vamos a empezar directo, porque hoy amanecí un poco triste. Hoy amanecí con noticias tristes para mí, al menos. Vale. Ustedes de aquí, los que están en el chat, conocen este grupo de chicas. Estas chicas son New Jeans, un grupo famoso de K-pop que han estado virales por cosas buenas, por cosas malas. Y bueno, pues yo soy fan de ellas, la verdad. Me gustan sus canciones. Lo que pasa, bueno, esto ya lo hablé anteriormente en un stream. Que ellas, bueno, pues tuvieron un conflicto con su agencia, Adore. Y ahora han pedido regresar a la empresa, aún después de los conflictos eh, anteriormente ocurridos. Pues lo que pasa es que hoy se dio la noticia de que Daniel de New Jeans rescindieron su contrato. No sé si rescindir es la palabra, pero que terminó su contrato de exclusividad. Que ya no estará en New Jeans más. Y que yo les juro que esta es de las pocas veces en las que uno despierta, abre el móvil y joder, lo primero que veo, o sea, yo abro el YouTube a veces. Yo abro el YouTube y los vídeos que encontré con la noticia de que Daniel ha sido expulsado de Adore y dije, esto debe ser una broma. O sea, ahora mismo ya a casi finales de año nuevo, la noticia de que Daniel se va, no lo podía creer. Después estuve investigando más y fue verdad. De hecho, aquí está el aviso oficial de Adore, la agencia en la que New Jeans trabajan. Y dice, aviso, los informamos en relación con el regreso de los miembros de New Jeans. Adore ha mantenido numerosas conversaciones con Minji, Honey, Daniel y las familias de estos tres miembros después de que se confirmara la sentencia del Tribunal de Primera Instancia sobre la validez del contrato exclusivo. Honey visitó Corea junto con su familia y sostuvo una conversación profunda y prolongada con Adore. Durante ese proceso reflexionaron sobre los eventos pasados y tuvieron tiempo para ver el asunto de manera objetiva. Al final de esta conversación sincera, Hani decidió respetar la sentencia del tribunal y permanecer con Ador. Minji también está manteniendo conversaciones con Ador y continúan las discusiones para ampliar el entendimiento mutuo. Sin embargo, en el caso de Daniel, Ador ha determinado que es difícil continuar con ella como miembro de New Jeans y artista bajo su gestión, por lo que hoy se le notificó la terminación del contrato exclusivo. Además, Adore tiene previsto exigir responsabilidad legal a un miembro de la familia de Daniel y a la ex representante ejecutiva Min Hye-jin, quienes tienen una responsabilidad significativa en la generación de esta disputa, la salida de New Jeans y el retraso en su regreso. A través del proceso de diálogo, Adore ha comprendido que los miembros han acumulado malentendidos sobre la empresa durante un largo periodo debido a información distorsionada y sesgada de manera continua, por lo que ha llevado incluso a esta disputa. Tanto Adore como los artistas están de acuerdo en que, para recuperar el amor de los fans y el público, es necesario un proceso para disipar completamente estos malentendidos basándose en los hechos precisos, aunque tome algo de tiempo. Además, han acordado tener la oportunidad de abordar en el futuro de las diversas controversias surgidas durante el proceso de la disputa, y actualmente están discutiendo el momento y la forma de hacerlo. Adore se esforzará al máximo para resolver este asunto de manera armoniosa y permitir que New Jeans regrese junto a ustedes, queridos fans, lo antes posible. Chicos, yo no sé ustedes, pero es que duele, ¿saben? Cuando tú eres fan de un grupo, de un artista, y que este artista o grupo ya deje de continuar con la música. A mí la verdad me dio un shock. Porque bueno, pues es que New Jeans, a mí me gustan mucho sus canciones. Y siempre tuve la fe en que, bueno, pues puedan arreglar los conflictos. También me acabo de encontrar este vídeo aquí, de que habla sobre Daniel. Y la primera apariencia pública después del anuncio de su expulsión.
de vistas donde se expone que el idol no solo perdió la confianza de Adore, sino también de las miembros de New Jeans, ya que fue descubierta grabando un anuncio de snacks en el sudeste asiático. Consiguió un contrato multimillonario con la marca de relojes Omega, el cual iba a cerrar con Omega. New Jeans, sin Mis embargo lo marcas hizo favoritas de sola. relojes. Y ante esto, algunos dudan de la veracidad de la información, diciendo que Hive está manipulando los medios. Sin embargo, otros creen que es real, si no Hive no estaría demandándola. Asimismo, en noticias de Daniel, las acciones de Hive subieron bruscamente en la mañana del 29 Joder, de eso es diciembre, tras los informes de que la efecto subsidiaria de mariposa. Adore había rescindido el contrato exclusivo de la Idol, y el anuncio se produjo en medio de continuas disputas legales y de gestión que rodean al popular grupo de chicas, y según la Bolsa de Valores de Corea, las acciones de Hive cotizaban aproximadamente en $220,000 y alcanzó un máximo de $322,000, lo que refleja el creciente interés de los inversores en la compañía ante la situación actual, y la terminación repentina y las tensiones legales relacionadas aparentemente han traído considerable atención tanto de los inversores como de los fanáticos del K-pop, los cuales ya esperan el regreso de New Jeans. Por eso las acciones de la empresa están Los subiendo, jeans aunque sea ya no será lo simultáneamente mismo, menos. chicos, ahora que lo pienso. Los jeans no será lo mismo sin Daniel. De hecho, si una se va, no es lo mismo. Eso me puso bastante triste, la verdad, cuando lo leí en la mañana.